Eiichiro Oda, el creador de One Piece, es conocido por dejar pistas en su obra, secretos que una vez que se nos revelan podemos darnos cuenta que fueron referenciados mucho antes de que aparecieran ante nuestros ojos en el manga o en el anime. La saga de Skypiea es ya bien conocida por tener muchos simbolismos y guiños sobre eventos de sagas futuras, pero lo cierto es que en sí Oda tiene esta costumbre en general, y podemos encontrar pistas y simbolismos en muchas partes de la historia. La saga de Arabasta fue la primer gran historia de One Piece. A diferencia de East Blue, Arabasta nos narra toda una aventura que tenía el fin último de derrotar a Crocodile, y comienza desde que los Sombrero de Paja conocen a Vivi al pie de la Reverse Mountain. A continuación quiero enlistar y analizar simbolismos que fueron dejados al comienzo de la saga de Arabasta, desde la Reverse Mountain hasta la isla de Drum, y que mostraron su relevancia mucho tiempo hacia el futuro. Además, incluyo algunas escenas que probablemente tienen pistas interesantes que aún no se revelan. En la primera parte del video no voy a mencionar nada reciente del manga que aún no aparece en el anime para que todos puedan continuar. Y cuando comience a hablar de temas recientes daré el aviso de spoiler para que pausen el video quienes lo deseen. En el capítulo 101 los Mugiwara caen por error en el Calm Belt. Al instante un montón de Reyes del Mar aparecen. Aprendemos que la peligrosidad de los enormes Reyes del Mar es la razón por la cual no se puede entrar a la Gran Línea sin pasar por la Reverse Mountain. De hecho, nos quedamos con la impresión de que cada que entra un barco emergen un enorme número de estas criaturas. Pero conforme avanzamos en el manga nos damos cuenta que esta escena es atípica. Por lo general, no salen tantos Reyes del Mar cuando un barco entra al Calm Belt. Parecería como que los Reyes del Mar creyeron percibir algo y por eso salieron. Tenemos una escena parecida cuando los Mugiwara van al Nuevo Mundo, pero ahí son las ballenas quienes los acompañan. Creo que esta escena presagia el hecho de que Luffy tiene un rol importante como uno de los dos soberanos que las criaturas marinas mencionaron cuando Roger bajó a la isla Gyojin. Es posible que esta escena sea un presagio de la importancia del ingreso de Luffy a la Gran Línea para los Reyes del Mar. En el mismo capítulo 101 hay una escena en donde Nami explica que si no son capaces de entrar en el pequeño canal de la Reverse Mountain, van a chocar con la Red Line y se precipitarán al fondo del mar. Esta escena es un presagio de que eso es precisamente lo que debían hacer al otro lado de la Red Line para poder cruzar por la isla Gyojin y luego hacia el Nuevo Mundo. Pero quizá también sea un presagio del misterio de Laugh Tale. ¿Qué habrá debajo de la Reverse Mountain? ¿Se podrán tomar esas corrientes descendentes sin chocar en la Red Line? Tal vez en el futuro sí sea necesario dejarse llevar por la corriente e ir a las profundidades. En el capítulo 103 vemos a Laboon estamparse contra la Red Line tratando de llegar al otro lado y aprendemos que eso se debe a su deseo de reunirse con los piratas Rumbar. Pero luego cuando en el capítulo 654 los Mugiwara entran al Nuevo Mundo, vemos un montón de ballenas isla con las mismas cicatrices de Laboon. Eso implica que el comportamiento de Laboon es un patrón que toda su especie hace de forma instintiva, lo cual sugiere que la Red Line se interpone en el camino de las ballenas isla de forma ancestral. Probablemente en el futuro entenderemos el porqué. En el mismo capítulo Crocus nos habló de los piratas Rumbar, aunque en ese entonces no sabíamos quiénes eran ni la importancia que tendrían en el futuro. Esta escena nos introduce de forma muy indirecta a Brook, quien se convirtió en uno de los Mugiwara durante el arco de Thriller Bark. En el capítulo 105 Crocus habla para sí mismo cuestionándose si Luffy es la persona a la que habían estado esperando mientras recuerda a Roger. En este punto de la historia el tema del One Piece solo implicaba encontrar un tesoro de un pirata legendario, pero aquí se nos da a entender que hay más detrás del tema que solamente un concepto cliché de historia de piratas. En el capítulo 968 aprendimos que Roger llegó antes de tiempo a Laugh Tale y que alguien deberá aparecer en el futuro para completar lo que sea que se tiene que hacer ahí. Y aunque el misterio sigue abierto, en esta parte Crocus se cuestiona si Luffy será esa persona. El capítulo 107 tiene un pequeño pero interesante presagio. Cuando Igaram habla de capturar a los Sombrero de Paja dice lo siguiente: si los matamos perderemos el 30% de la recompensa, pues el gobierno mundial prefiere hacer ejecuciones públicas de los criminales. Esta frase es interesante porque nos habla de algunos aspectos que no han vuelto a ser discutidos. Uno es que se nos revela que entregar a un criminal muerto implica una disminución de su recompensa. Y otro es que, a pesar de que existe Impel Down, es una práctica común que el gobierno haga ejecuciones públicas.
No me queda claro cuál es el criterio para dejarlos en Impel Down o mandarlos a ejecutar, pero en cierta forma esta frase refleja el destino de Ace en Marineford. El capítulo 124 nos muestra los poderes de Miss Golden Week, el Color Trap. Usando el color negro de la traición, hace que Luffy no quiera ayudar a sus amigos. Para mí esto es no solamente eso, sino un simbolismo sobre ciertos personajes importantes más adelante. El clan Kurosumi en Wano, por ejemplo, donde Kurosumi significa carbón negro, traicionó a los Kozuki para tomar el control del país, pero más importante es el personaje de Barba Negra, que traicionó a su tripulación para obtener la Yami Yami no Mi. Además, siendo un miembro del clan de la D, pero uno muy distinto al resto de los que hemos conocido, nos hace pensar que proviene de una rama del clan que traicionó al resto. Ya veremos en el futuro cuál es la voluntad heredada de Barba Negra con respecto a este tema. El capítulo 126 es un presagio directo de lo que más tarde conoceríamos como Haki de observación. Cuando Mr. Tree crea un montón de estatuas de cera con su apariencia y asegura que Luffy no podrá encontrarlo, él procede a atacar precisamente al correcto, y luego menciona que logró tal hazaña por puro instinto. Esta percepción especial, entrenada debidamente, es conocida como Haki de observación, y no se nos explicaría con detalle, sino hasta antes del salto temporal. En el capítulo 129, Dory y Brogy mencionan que solo la gran serpiente bañada en sangre es capaz de soportar sus ataques. Esta misteriosa criatura probablemente forma parte de los mitos de Elbaf, pero no solo eso, debe existir, como para que ellos sepan que es capaz de soportar sus ataques. Es probable que sea un nombre con el que los gigantes se refieren a la Red Line, lo cual nos sugiere que en esa cultura hay un mito interesante sobre la creación del continente rojo, que conoceremos más adelante. Pero por ahora, nadie ha hecho referencia como tal a ese mito. Aunque ya que Dory y Brogy han reaparecido en la historia, probablemente tendremos respuestas en algún futuro cercano. En el capítulo 132 hay una escena que a mí me llama mucho la atención. Luffy al llegar a Drum se emociona mucho, al punto que le salen lágrimas y menciona que está muy feliz por ver tanta nieve. Esta es una reacción única. Luffy siempre es alguien feliz, pero no a ese punto. Hemos visitado muchas islas asombrosas, pero esta reacción solamente la hemos visto aquí, en Drum. ¿Cuál será el motivo? Es sospechoso, pues podría tratarse de un comportamiento instintivo derivado con su conexión al dios del sol Nika, transformación que lo hace convertirse en un ser de color blanco. En este mismo tema hay una escena del capítulo 138 cuando llega al castillo de Drum, donde Luffy se queda viendo el edificio de una forma bastante solemne, incluso algo misteriosa y críptica si me preguntan. Aunque no sé exactamente el cómo, creo que esta escena del castillo y la reacción de Luffy ante la isla de Drum tienen algún simbolismo especial que se hará evidente más adelante. En el capítulo 133 tenemos la primera mención en todo One Piece de la existencia de Barba Negra. Dalton lo menciona, diciendo que era una tripulación de solo 5 piratas, que fueron capaces de destruir todo Drum. El por qué destruyeron el país es ya de por sí una pregunta que podría tener relevancia en el futuro, pero además es la primera muestra de paralelismo entre ellos y los Sombrero de Paja. Pues recordemos que en este punto de la historia los Mugiwara también eran una tripulación de 5. En el capítulo 134 vemos a la doctora Kureha por primera vez preguntando si quieren saber el secreto de su juventud. Es una broma común que ella dice eso y que nadie le hace caso, pero a mí sí me gustaría saberlo, pues ese secreto podría ser algo importante en cuanto a otros temas de One Piece no relacionados a la doctora precisamente. Es notable el tema de la longevidad de Imu. Aunque aún no se confirma, sospechamos que Imu ha vivido desde el siglo vacío. ¿Cuál es el mecanismo que lo mantiene con vida? Tal vez el secreto de Kureha tenga algo que ver. En ese mismo capítulo tenemos una ya bien discutida conversación entre Luffy y Sanji, donde Luffy dice que escuchó que la gente de los países nevados no duerme, dato que oyó de un tipo en un bar. Más tarde en el capítulo 966, en el encuentro entre los piratas de Roger y Barba Blanca, Baggy le dice a Shanks que escuchó que en los 3 días que pelearon Teach no durmió ni una sola vez. ¿Será eso un presagio de Barba Negra? Quizás, y eso de paso nos estaría diciendo que Teach nació en un país de nieve. Del capítulo 142 tenemos la historia de Hiluluk y cómo su vida fue prolongada gracias a observar un campo de árboles de Sakura, cosa que lo llevó a investigar la forma de curar los corazones del reino de Drum. Esta historia guarda mucho simbolismo. No sabemos aún cómo fue que ver estos árboles tuvo ese efecto curativo. Tampoco conocemos el sitio donde están. Yo creía que era Wano antes,
pero no hemos tenido aún referencia alguna que nos haga pensar que eso sea verdad, tampoco que sea mentira. De todas formas, la historia del campo de Sakura seguramente en algún momento va a ser muy reveladora y lo que Oda quiso decir con ella nos hará sentido. En el capítulo 143 vemos que la idea de Chopper de darle el hongo venenoso a Miyudaki a Hiluluk para curarlo vino de que escuchó un rumor de que en Drum había un hongo con el que se podía hacer una panacea. En One Piece, aunque poco discutido, los hongos tienen propiedades especiales y muy diversas, como vimos en Amazon Lily o en el caso de Yango, cuyos poderes hipnóticos vinieron de consumir un hongo que se quedó pegado a su barbilla. ¿Será ese hongo el secreto de la juventud de Kureha y por eso ella vive ahí? ¿Barba Negra habrá ido a buscarlo? Hay un dato interesante, la Hito no Mi es una fruta que tiene apariencia como de hongo. Tal vez el rumor se refería a la fruta, ya que su portador es capaz de mostrar la inteligencia para crear tal panacea. Dado que el sueño de Chopper es la medicina que cura cualquier enfermedad, este dato es importante para el futuro en relación a él. El capítulo 145 es muy simbólico. Lleva por título Voluntad Heredada, que es un concepto clave en One Piece. Hiluluk aquí nos da un discurso muy importante. ¿Cuándo muere una persona? ¿Cuando su corazón es atravesado por una bala? No. ¿Cuando adquiere una enfermedad incurable? No. ¿Cuando toma sopa de un hongo venenoso? No. Un hombre muere cuando es olvidado. Aun cuando me haya ido, mi sueño se volverá realidad. Esta filosofía es crucial en One Piece y de ella deriva la trama de los Poneglyphs y la meta de Joy Boy. La voluntad heredada definida como un sueño que nunca muere y que mientras sea cumplido en el futuro no importa quién lo haya llevado a cabo, al final todos los que colaboraron para lograrlo viven en él. Entre más pasa el tiempo, más peso tienen las palabras de Hiluluk en esta historia. El capítulo 149 nos da la explicación más tangible y científica que hemos tenido hasta ahora de las frutas del diablo. Y no vino de Vegapunk, sino de Chopper. Él nos dice que su Rumble Ball funciona alterando las longitudes de onda emitidas por las transformaciones de su fruta. Eso nos aclara que de alguna manera al comer una fruta del diablo, las modificaciones al cuerpo del usuario, así como al entorno, se propagan en la forma de ondas. Aún no hemos tenido una explicación directa de qué son estas ondas y los detalles de las frutas, pero definitivamente esta escena es una que Oda nos dio con una pieza clave para especular al respecto. Y en el futuro, si es que este tema se desarrolla en su totalidad, este dato va a ser parte crucial del misterio. En el capítulo 154 tenemos una frase interesante del narrador que cierra el arco de Drum. El árbol de Sakura de Hiluluk que se mostró en ese día destinado fue conocido en todo el mundo, como la voz que señalaba el nacimiento de la libertad en un reino sin un nombre en ese entonces. Que este país adoptara una bandera un tanto inusual como símbolo nacional es una historia para después. El símbolo claro es el Jolly Roger de Hiluluk. Y eso me lleva a pensar que la decisión de usar un Jolly Roger como bandera de un país va a ser importante en el futuro. Hasta ahora parece que este dato no ha repercutido en la historia, pues aunque el reino Sakura, como ahora lo conocemos, tuvo su aparición en el arco del Reverie, nunca se discutió el tema de que usaran un Jolly Roger como bandera. ¿Será que eso va a ser importante más adelante? El narrador dice que sí, y que es un tema interesante porque este tipo de símbolo es representativo de los piratas. Ver países usándolo como bandera implica un cambio interesante en la forma de pensar del mundo. Tal vez el reino Sakura fue pionero de algo más grande que veremos más adelante. Y en ese mismo capítulo Kureha nos muestra que su mente alberga más cosas interesantes aparte del secreto de su juventud al decir, parece que la voluntad de la D aún vive. Es la primera en mencionar la voluntad de la D y el verdadero nombre de Roger. ¿Acaso ella lo conoció o incluso a algún D antes de él? ¿Qué sabe ella de la voluntad de la D? Esta frase esconde secretos no solo sobre el tema del clan, sino sobre el pasado de Kureha, que presagian el hecho de que ella pudo haber tenido un rol importante en los eventos del pasado no tan distante. A continuación voy a mencionar unas cuantas cosas que tienen relación con temas actuales del manga de One Piece, de forma que si no vas al corriente con el manga, pausa el video en este momento, pues habrá spoilers. En el capítulo 115 tenemos una frase del libro Brackman que dice: para sus habitantes esta isla es como un pequeño jardín, una isla de gigantes. Little Garden es como decidí nombrar a esta isla. Explorador Louis Arnott. Mucho tiempo después, en el capítulo 1132, tuvimos otra cita del mismo autor sobre el país de los gigantes, Elbaf. Aquí yo tengo mis dudas. No sé si Oda tenía un plan para este personaje desde el principio, o bien si decidió referenciar Little Garden e introducir Elbaf de la misma forma mística con una cita de Arnott.
Sea cual sea el caso, ambos capítulos están temáticamente ligados y de hecho podríamos decir que Little Garden en su totalidad es un presagio de la visita a Elbaf que estamos viviendo actualmente. El capítulo 116 y 119 nos dan pistas de la existencia del dios Elbaf. Es muy extraño que llevando ya tiempo dentro del país de los gigantes, aunque se nos ha mencionado a Nika varias veces, el dios Elbaf, el que le da nombre a la isla, no se ha abordado ni una vez. Dorry nos explica: si un conflicto se da en mi villa y no lo puedes arreglar por tu cuenta, entonces nos encomendamos al juicio del dios Elbaf. Él es justo y da protección divina al que tiene razón y asegurará la supervivencia del que esté en lo correcto. En el capítulo 119 además, Dorry añade que Elbaf es conocido como el dios guerrero o dios de la batalla, término que en japonés es Tatakai no Kami. ¿Por qué aún no vemos a este dios en el arco? Yo creo que sí lo haremos, pero más adelante, quizás en el reino celestial, que tampoco hemos visto. Es más, puede que cuando publique este video, esto ya sea una realidad. Estoy escribiendo este guión el 1 de abril del 2025. Así que si vienes del futuro, tal vez ya sepas la verdad detrás del misterio del dios Elbaf. Un pequeño detalle divertido es que en el capítulo 127, cuando Broggy llora lo que él creía que era la muerte de Dorry, aparece un arco iris debido a las lágrimas que arroja por todas partes. Y en el capítulo 1132 precisamente es Broggy quien dibuja el arco iris para subir al reino solar de Elbaf usando un painter. No es algo trascendente como tal, pero es un dato curioso. Aunque claro, el funcionamiento del painter sí es algo bastante importante, diría yo. Con esto termina este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Escríbeme todas tus teorías con respecto a los temas que mencioné aquí y si omití alguna escena con un presagio resuelto o posible para el futuro, házmelo saber en los comentarios. En la segunda parte del video abordaremos los presagios del arco de Arabasta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te lo pierdas. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. El día de hoy especialmente agradezco a El J, Stevens, Sergio Espinosa Cabello, David, Andrew Yaza, Netamita, Tiago Suárez, Federico Juárez, Juan, Cosas V, Brian Kirsinger, Edgar SV94, Miguel Pérez, El de Alcaprio, Juanini, Gibran Villa, Adro, Ángel Salazar, Lugio, Jordan BMX, Bonky Dialon, MS, Charlie McPow, Jesús Ishigami, Juan Peinado, Alejandro Torres Gómez, Edgar García, Enrique Molina, Saidaino HBS, Helic, L. Gabriel Peña, Hanahana no X, Luigi Von Ferdinand, Sig, Kenny Martínez, Cocoma, La Cocina de Sanji, Jonathan Castillo, Raito Sama, José Alarcón, Mr. Álvar Fanes, Miguel Ramos, Alex Hefner, Mokumi Sekai, Fónica Tiger SMK, Osvaldo, Eric Vázquez, Manuel, Niterib, José Fernando Herrera, De Guías, Isdi Blue, Starnik, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Dago del Sol, Papayaman 10, Gabnes X, Jack Calamidad, Andrés Miñán, Irving Josafat Velázquez Gómez, Saúl Natanael, Pepi Malatesta, Alberto Durán Recendis, Bolas 24, Fernando Fierro, Daniel Vera Samurai y Luciano Segovia. Sigue el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros, para aparecer en los agradecimientos al final de los videos, así como tener acceso anticipado a los mismos. Muchas gracias a todos los miembros y a ti que llegaste hasta el final, y nos vemos en el próximo video.